lectura de las cartas del apóstol Pablo y siguen, hermana pastora, la carta a los Gálatas, para que abren ahí por favor, en la carta a los Gálatas, el epístola a los Gálatas, capítulo 1, vamos a empezar el día de hoy. Dice así la palabra de Dios, honrando el poderoso nombre de Jesús. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros y de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Padre, damos gracias en esta hermosa hora. Dios mío, seas tú bendiciéndonos a través de tu palabra. Hemos venido a este culto de enseñanza bíblica a leer esa palabra que trae mucho para cada uno de nuestras vidas. En el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Que me puede tomar su lugar. Mantenga ahí abierto. Oiga bien como dice el versículo 1. Pablo, apóstol, amén. Entonces él está hablando de que de su apostolado, amén. Está defendiendo su apostolado en contra de muchas personas que no lo reconocían como apóstol, amén, sino que se habían quedado con ese pensamiento de aquel perseguidor de la iglesia. Aquí vamos a ver la justificación, amén, no por obras, sino por fe. Cuando dicen gloria a Dios. Y esto es lo que en sí sintetiza lo que es los Gálatas. Viviendo por fe y no por las obras de la ley. No volver a los rudimentos, no volver a las cosas de donde Dios te sacó, amén. No volver a hacer las obras de la ley, que son infructuosas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó. ¿De dónde? De los muertos. Está hablando de la resurrección, amén. Y todos los hermanos recordándoles, porque es bueno recordarle a la iglesia la resurrección de Cristo, amén. Y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Un encabezado de una carta, amén, saludando a la iglesia, aleluya, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y como enfatiza Dios y a la vez que Dios es nuestro Padre también, amén. Aleluya. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, del mundo, en otras palabras. Amén. Nos libra del mundo, nos libra de todas las cosas malas y perversas que hay dentro del mundo, de aquellos que no conocen a Cristo, de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que viven conforme a sus mismos pensamientos, los sabios en su propia opinión, aquellos que no toman consejo, aquellos que no quieren nada con Dios, que no se toman con seriedad las cosas del Señor. Entonces aquí viene una exhortación, porque son los que fácilmente caen, ¿dónde? En las garras del enemigo, en la falsa doctrina, porque no se alimentan de la palabra, no estudian la palabra, viven una vida como si Dios y viniendo a la iglesia pero sin hacer nada. Alaba. Aleluya. Me van a ir ayudando, ¿verdad? En la lectura. A quienes sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a hablar aquí ya metiéndonos un poco más a lo que es la doctrina. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy asombrado grandemente, le dice el apóstol, amén. ¿Cómo estáis dejando la gracia de Dios? ¿Cómo estáis dejando aquel que os llamó, amén? Por seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Ellos querían oír buenas nuevas, y las buenas nuevas de salvación solo Cristo las dio. Pero ellos querían estar escuchando otras cosas y querían algunos volverse a judaizarse otra vez, amén, a los rudimentos del judaísmo. Y por esto hay una carta que enfatiza grandemente el error grave que hoy en día algunas iglesias están cometiendo. No son iglesias verdaderamente, son sinagogas de Satanás que están convirtiendo a cristianos evangélicos y los están judaizando, alaba, con preceptos, con costumbres, que no debemos nosotros regirnos por esa costumbre, porque nosotros no somos judíos netos, alaba. Y algunos hasta abrazan la religión de ellos, y ya se ven las vestimentas diferentes y todo. Miren cómo vuelven a la esclavitud.
de donde Dios los sacó. El judío, judío, el gentil, gentil. Pero todos debemos de adorar y glorificar a Cristo Jesús. Pero todos tenemos un factor común que es Cristo. Y este resucitado. Amén. El Señor Jesús, a quien debemos de darle toda la gloria y la honra. A quienes los judíos hoy en día tienen que recibirlo en su corazón y bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y no hacer lo contrario de nosotros ir tras las costumbres del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, las costumbres de la ley mosaica. Alaba. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora el versículo 7 explica, no que haya otro evangelio, amén. Es una forma de expresión del apóstol, diciendo, están llevando otra doctrina. Quieren asemejarse a la doctrina de Cristo, pero no pueden. No es la misma, gloria al Señor, sustancia, no es el mismo fundamento que llevamos nosotros, que lo que llevan los otros de por allá. A los cuales ustedes quieren estar siguiendo otra vez. Alaba. Para que no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Ahí vienen los judíos a querer judear. Siguen a nosotros y vamos a practicar esta fiesta, vamos a practicar todas estas cosas judías, porque con la Torah y con este, con el otro, que para comprar tantas cosas, es que nosotros sí somos los verdaderos. Olvidándose que la verdad está en Cristo Jesús. Olvidándose, ¿verdad, hermana? Que la verdad está en el Señor. No en Moisés, alaba. No en los rudimentos de la ley, sino en Cristo. Todo lo demás era el prototipo de lo que había que de venir. ¿Y qué es lo que vino? Jesús, el Cristo, es una propia fuerza que vino. Y a Él hay que seguir, a Él hay que glorificar, a Él hay que amarlo, y no a otros. Los que andan, gloria al Señor, bajo la ley, están bajo maldición. Alaba. Escucha lo que dice la Escritura. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y quieren qué? Pervertir el evangelio de Cristo. No es que ellos tengan la razón, quieren pervertir, torcer la palabra. Amén. Mas si aún nosotros los apóstoles, mire cómo lo enfatiza el apóstol, no es que ellos estén equivocados, sino que lo están haciendo de una forma tan fuertemente explicado, tan extremamente, que ellos llegan a decir, si aún nosotros, hablando de los apóstoles, de los verdaderos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, amén, gloria a Dios, para que no les quede duda, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. ¿Otro evangelio como? ¿Igual? No, diferente, amén, del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Entonces, ¿están como? Los que están bajo la ley, actualmente están bajo maldición. ¿Cómo le queda el ojo a los judaizantes? Alaba. Entonces es un error garrafal. Después que Dios te dio la libertad, volverte a esclavizar sobre las obras de la ley, que no tienen salvación. Alaba. No aplica para salvación. Es la gracia de Dios. Vuelve a repetirlo de nuevo por si acaso le quedó duda a alguno. Por si acaso aquí alguien quedó dudando todavía. Lo vuelve a repetir. Lo que dijo en el versículo, gloria al Señor, 7, 8, lo dice en el nuevo otra vez. Como antes hemos dicho, como antes, amén. También ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que había recibido, sea como dos veces lo dice. Esta es maldición. No podemos seguir otro evangelio diferente. No podemos andar dándole honra y gloria a las imágenes. Alaba. No podemos andar dándole gloria y honra a los hombres de Dios que estuvieron aquí en la tierra, porque la honra y la gloria solo se la merece Cristo Jesús, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Alaba. Aleluya. Versículo 10.
Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál es el favor que anda buscando usted? ¿El de los hombres o el de Dios? Busca agradar a Dios cumpliendo los preceptos de ellos. Perdón, busca agradar a los hombres cumpliendo los preceptos de ellos. Dogma y preceptos de hombres. ¿O usted quiere agradar a Dios? El apóstol es claro en esto. Y él llega a decir, pues busco ahora el favor de los hombres o del de Dios. Es una pregunta, ¿no? O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Usted no tiene que estar agradando a los hombres, querer agradarle al hombre, sino a Dios. Siguiendo al Señor, siguiendo su palabra, siguiendo sus preceptos. Cuando dicen amén, den un aplauso fuerte al que vive, siguiendo los pasos del Maestro. Aleluya. Pues si todavía agradar a los hombres como antes lo hacíamos, amén. ¿Cuántos de ustedes les gusta agradar a su jefe? Aleluya. Y a Dios, ¿por qué no le agrada? ¿Por qué no quiere agradar a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que agrada a los hombres no es siervo de Cristo. Hablando de la espiritual, amén. No te dejes llevar por doctrinas diversas y complicadas. No te dejes llevar por falsas filosofías, teorías que te dicen. Lee la palabra de Dios. Lee la escritura. No seas un neófito que cualquiera que venga con una doctrina que se le ocurre en la mente y venga a sacarte del contexto de la base bíblica, el fundamento apostólico. Amén. Y profético. Gloria a Dios, así es. Alaba. Y a Jesucristo. Pues todavía, dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, no sería esclavo, sino sería servidor de Cristo. Es el doblo del Maestro. Amén. Aleluya. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Alaba. Miren qué fuerte defiende su apostolado. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Directamente lo recibió del Señor. Amén. Y todo lo que recibió de Cristo, miren, esto es algo tremendo. Todo lo que recibió de Cristo no se sale del enmarcamiento de lo que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, le enseñó a los apóstoles. Lo mismo que le enseñó a los apóstoles estando aquí en la tierra, así le enseñó al apóstol Pablo también, y se lo enseñó directamente. Amén. Aunque él ya no estaba, pero directamente a través del Espíritu Santo y a Jesucristo. Dios actuando en el apóstol, hablándole ahora en su manifestación como Espíritu Santo. Amén. Y Jesucristo. Porque Él, ya sabe, Padre de la creación, Hijo de la redención y Espíritu Santo. El que estaba hablando con Pablo, el que se le apareció allá al camino de Damasco. Amén. Una luz resplandeciente. Vio la gloria de Dios cuando era Saulo para que Él se convirtiera. Todos hemos pasado por un tiempo donde pudimos ver la gloria de Dios en los momentos difíciles para poder tener una conversión plena. Y Dios nos habla a nosotros. Dios habla a sus hijos, a su pueblo. Amén. Amén. Y a Jesucristo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Amén. Alaba. Ya sabían ellos, ya está diciendo, ya saben ustedes que yo fui perseguidor de la iglesia. Ya saben que por mi culpa muchos fueron presos, muchos fueron muertos. Alaba. Además, ahí estaba él, consintiendo en la muerte del primer mártir de la iglesia, de Esteban, teniendo la túnica de Esteban en sus manos. Alaba. Y a Jesucristo. Y él lo recalca, con dolor, con vergüenza, hace constar esto, como diciendo, soy apóstol por la misericordia de Dios. Porque no me lo merezco, por lo que hice en un pasado. Amén. Pero ahora, mire qué bonito es. En un pasado pudiste haber sido un ogro, pudiste haber sido una bestia salvaje, pudiste haber sido cualquier cosa mala, perversa. Pero ahora que estás en Cristo, hoy las cosas son nuevas, son cambiadas. Y hoy aprovecho el momento, hoy aprovecho el tiempo para hacer lo que le agrada a Dios, para ganar almas para Él y para poder, gloria al Señor, poder estar en el reino de Dios con Cristo, con el Señor. Lo que antes no podían,
ahora por su gracia soy acepto. Alaba. Sigue diciendo la Escritura, oiga bien. Pues, porque ya habéis oído, versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Oiga, en el judaísmo avanzamos. Era de los mejores preparados, ya no que tenía un celo tan grande que perseguía a la iglesia del Señor. Alaba. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, oiga bien, Él reconoce cómo, aunque Él antes no lo conocía, a como ahora lo conoce, amén, sí reconoce que Dios ya lo conocía a Él desde el vientre materno, porque desde que nace está marcado por Dios para un propósito. Hay personas que ya nacen con un propósito muy definido, así como el apóstol Pablo, que un tiempo era Saulo que asolaba la iglesia, pero que ahora está gloria al Señor, adorando y glorificando al Eterno, amén, al verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Aleluya. Gloria. Y dice, y me llamó por su gracia, amén. Que es la gracia, ese don inmerecido, ese amor y esa misericordia de Dios, que no tenemos que hacer nada para ser salvos, más que creer en Él, ser bautizado en su nombre, y sin hacer ninguna obra de la ley. Alaba. Y Jesucristo. Aleluya. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, sino que Él comenzó, gloria al Señor, a predicar a los gentiles, porque fue llamado a un pueblo extenso, grande, el pueblo gentil, es en todas las naciones. Amén. Se le encargó una obra redentora grande, de predicar ese evangelio de la redención, del perdón de los pecados, de salvación, esas buenas nuevas que nos trae la gran alegría de poder tener acceso al reino de los cielos, de que nuestros pecados sean limpiados y que tenemos parte de nosotros, no solo los judíos, también el pueblo de Dios. Amén. Por eso el Señor, y ahí esto puede ser una palabra multifacética, cuando el Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Alaba y a Jesucristo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en andar juzgando a los demás. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Claro que todo lo que se sale de Cristo no es bueno. Amén. Así Tienes es. que explicarlo, tienes que decirlo, pero ya juicio contra otros, ¿verdad? Que predican a Cristo, tengan mucho cuidado, porque dijo el Señor, tengo otras ovejas que no son de este redil. Amén. Una palabra multifacética que abarca a los que usted cree quizás que no los abarca, y no estemos dando cosas contra el aguijón. Alaba. Mejor cuidemos nuestra propia vida personal para con Cristo. Mantengamos firme nuestra relación con Dios para tener firme también nuestra vocación de nuestra gran salvación que Dios nos ha dado, mantenerla siempre presente en nuestra vida. ¿Sí? Aleluya. Versículo 17 vamos. Aleluya. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Por eso, hermano, uno de los que más fuertes reconocidos es Pablo, ¿no? Porque todo lo recibió de parte de Dios. Y él, su apostolado, fue con evidencia, hermano, del poder del Espíritu Santo. Evidencia de milagros, de sanidades, de prodigios, de revelaciones. Amén. Gloria, aleluya. De aquel hombre que vimos en Corintios, en la carta de los Corintios, que habla que estuvo en el tercer cielo. Amén. Y Jesucristo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Amén. ¿Cuántos días estuvo? Dice 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Amén. Aquí donde están las iglesias que eran en Cristo, ¿sí? Lo que le llaman las iglesias de Cristo. Alaban al Señor.
Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Qué precioso es que esta es una conversión plena, amén. Gloria a Dios. Un gran testimonio. Aquel que asolaba la iglesia, aquel que perseguía a los cristianos, que nos perseguía a nosotros, amén. Ahora Él predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora Él predica a Cristo. Ahora Él predica el evangelio de salvación. Ahora Él predica la verdad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a Jesucristo. Y glorificaban a Dios en mí. Qué bonito lo que Dios ha hecho. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas el Señor ha hecho en nuestra vida, y no para que nosotros nos ensuciemos y tiremos al suelo nuestro testimonio de vida, amén. Alaba, sino para que permanezcamos fieles, y esa fidelidad con nuestro testimonio hable de Dios. Predique tu fidelidad a Dios, tu testimonio, sin que tú hables palabras, está predicando. Aquel que un día era drogo, aquel que algún día era esta persona de esta manera y de esta manera, pero ahora le vemos con una Biblia predicando al Señor. Ahora vemos que en su casa hay paz, que en su casa hay armonía, que en su casa hay felicidad, que en su casa permanece la paz de Cristo. Amén. Aleluya. Bendice y alabado sea el Señor. Capítulo 2 de Gálatas. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, sus colaboradores, ¿eh? Los hermanos en el Señor. Pero subí según la revelación, como guiado de la mano de Dios, no por su propia voluntad humana, no porque a Él se le ocurrió, porque muchas veces fracasamos porque nos dejamos llevar por la carne, por el sentimiento carnal, amén. Alaba. Algunas veces, hermano, sentimos impulsos de la carne a hacer algo, de repente el Espíritu nos dice: parquéate, no hagas eso. Alaba. A mí en algunas ocasiones el Señor, cuando yo tenía un impulso de algo, me ha parqueado y me dice: no. Alaba. Y por ejemplo, una de ellas fue esto, y es que cuando tú tienes conexión con Dios, cuando tú amas a Dios, cuando tú tienes la presencia de Dios, Dios te va dirigiendo, te va direccionando. Y un día le dije a una muchacha: voy a orar por tu mamá que está enferma, está bien enferma. Pero de repente vino a mi corazón como que no me fuera de boca a orar, sino que me vino una palabra a mi mente y sentí de parte de Dios decirle. Pero le digo, nunca yo había dicho condicionar una oración, pero Dios me hizo que era condicionar. Y un día vamos a hablar sobre esto. Los milagros son condicionados. Y vamos a hablar de esto profundamente. ¿Por qué? Porque los milagros vienen conforme a la fe y el actuar. Porque si no, todo el mundo recibiera milagros. Y no todo el mundo recibe milagros. Porque todo el mundo ora, todo el mundo dice, reza, todo el mundo comienza a decir creo en Dios, pero no todo recibe. Porque hay una condición que tienen que saber para que se efectúe el milagro. Alaba. Y entonces me viene a la mente y me pone el Señor en mi corazón: dile con una condición, que ella vaya a dar el testimonio a la iglesia de su sanidad. Después que vaya. Y yo se lo digo. Y me dice: bueno, pues entonces, me dice, otro día, dice. Alaba. Prefería no ser sana a venir a dar el testimonio del milagro de la vida. Allá al poco tiempo me doy cuenta de que Dios no me confunde nunca, porque el Señor me puso eso en el corazón, que yo nunca había condicionado esta oración, una oración para alguien. ¿Y qué es? Que esa persona era una bruja. Al ratito murió. Entonces, ¿qué es lo que quería el Señor? Que se arrepintiera. Pero yo no quería nada con Dios. Y entonces murió. Alaba. Y el apóstol, estamos aquí en el versículo, pero subídese según una revelación, ¿no? Guiado por Dios siempre.
y para no correr o haber corrido en vano, porque si lo haces por tu propia carne, vas a correr en vano, pero si lo haces a través de la gracia de Dios, vas a tener efectividad, vas a tener respuesta, vas a tener, gloria al Señor, grandes cosas de parte de Dios. Para no correr en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, amén. Que tenían cierta reputación, amén, como cierta importancia que tenían, pero que no estaban haciendo las cosas correctas. Alaba. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Alaba. Fue obligado a circuncidarse. Porque es que a Dios no le da, hermano, la gente, como el evangelio que eran las buenas nuevas porque ellos no conocían más que la ley. Entonces, había una oleada profunda de la ley y creían que los cristianos tenían que judaizarse, que tenían que estarse circuncidando y permanecer en la obra de la ley. Y aún a Tito respetaron, que ni era de los judíos, era griego, alaba, y lo obligaron a circuncidarse. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántos lo fueron aquí quieren circuncidarse? Ahí tengo un cuchillo bien afilado. Hoy podemos. Alaba. No hay varones aquí que quieran circuncidarse. Ya lo voy a circuncidar antes que me... No vayamos, hermano. Porque la respuesta era que me tenía que decir usted, no estamos bajo la ley. Y como ustedes nos dijeron, vamos a circuncidar. Le vamos a pasar el cuchillo. ¿Hay varones que quieran circuncidarse aquí? ¿Cómo? Bueno. No parece que lo digan. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia de Dios. Aleluya. Y Jesucristo. Mas ni aun a Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, le obligaron a circuncidarse. Ese era el gran pleito de ese momento, doctrinal. Eso era lo que se manejaba ahí, en el ambiente. Que los cristianos, que los que comenzaban a ser cristianos, querían que se judaizaran también. Alaban. Imagínense el apóstol de la gracia, el apóstol Pablo, cómo defendía ardientemente la fe en Jesucristo. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Amén. Los falsos hermanos que te dicen cosas en contra de la doctrina que llevamos del Señor, de la iglesia. Y comienzan a decir, entonces dice la Biblia, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, otra vez a la ley. Alaba. Reducirnos a esclavitud. Tenemos libertad, hermanos, no libertinaje. Libertinaje es, gloria al Señor, darse rienda suelta en todas las carnes y en todas las cosas. Libertad no es libertinaje. La libertad está en seguir a Cristo. Él nos da libertad del pecado, de la muerte, de tantas cosas, y Él nos bendice, Él nos da paz, Él nos trae éxito en todo lo que emprendemos. Amén. Pero no tomes el libertinaje de hacer lo que te da la gana. Alaban. ¿Cuánto alaban al Señor? A los cuales, versículo 5, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, mire cómo los minimiza el apóstol, amén. Aquellos grandes que decían que sabían tanto de la Biblia, amén, tanto de la palabra, tanto de la Torá, tanto de tantas cosas. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. A ver, ¿usted por qué lo arriba? Por alguna vez usted le pone mente a todo el mundo y se muere por cualquier cosita que anda muriendo. Y el apóstol aquí dice, de esos grandes hombres, oiga, pero de los que tenían reputación, prestigio, amén, de ser algo, como quien dice, no lo son, amén, lo que hayan sido en otro tiempo, sus títulos, lo que hayan hecho, de nada, dice, nada me importa. Dios no hace excepción de personas, amén. A mí, pues, los de reputación
nada nuevo me comunicaron. Amén. Y aún ahí, cuando habla de reputación, de destacados, ahí pueden estar metidos también los 12 apóstoles. Alaba. A mí nada nuevo me enseñaron. Alaba. ¿Por qué? Porque tenían la revelación del cielo directamente. Que era un privilegio de parte de Dios para él. Amén. Jesucristo, que era un privilegio de él. Lo que recibía de Dios. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, ya vio, Pedro es de los judíos, de la circuncisión, y a él es de la incircuncisión. Amén. Pero los apóstoles han quedado por el Espíritu Santo, y ellos debían de saber la diferencia entre el gentil y el judío, y que no podía haber una mezcla. Alaba. Más bien los judíos deben de recibir a Cristo. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia, o sea, ¿quién actuó? El mismo Dios. Que actuó en Pedro, actuó también en Pablo. ¿No? Uno para los judíos, para la circuncisión, y otro para la incircuncisión, los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Ahí está el círculo íntimo del Señor. Amén. Aleluya. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Amén. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Las obras de caridad, hermano. Esas obras son buenas cuando dicen gloria al Señor. Esas obras que se hacen también para los necesitados. No olvidarnos de ellos. Por eso espero que con mucho amor lo pueda hacer usted también este 24 de diciembre. Amén. Un aplauso fuerte a Jesucristo. Ahora que viene un acontecimiento histórico donde el apóstol Pablo reprende, exhorta, corrige al apóstol Pedro. A pesar que eran guiados por el Espíritu Santo, a pesar que eran grandes hombres de Dios, eran seres humanos. Y como seres humanos algunas veces flaquean. Yo no digo que ellos andaban pecando y que andaban haciendo su gusto y antojo en la carne, no. Sino que faltas que se cometen. Alaba. ¿Cuántas faltas cometió hoy? Alaba. ¿Cuántas cometí? Todos. Entonces, ellos no estaban exentos de cometer alguna falta, algunos errores como seres humanos, aun siendo guiados por el Señor. En cuanto a doctrina, nunca se confundieron porque eran guiados por el Espíritu Santo. En cuanto a la humanidad, como hombres, cometieron sus errores. De repente, literalmente, podían ir por la calle y tropezar y caer y levantarse como ser humano. Alaba. No estoy hablando en la escritura, estoy hablando físicamente. ¿Cuántos de ustedes han caído, hermano, una vez? Alaba. Como Elías era sujeto a pasión, o sea, tenía el sentimiento que todo el mundo siente. Alaba. Pero más sin embargo, era el profeta de fuego, el profeta de Dios. Amén. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Oiga bien, le resistí cara a cara a Pedro. Pablo, a aquel que era al que el Señor le dijo: sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no se lo dijo en él como a Pedro, como hombre. Lo dijo en la doctrina. Sobre esta piedra, sobre esta doctrina, sobre esta enseñanza, ¿no? Edificaré mi iglesia. Y a ese que le exaltan tanto a Pedro, ¿no? Con gran apóstol también, amén. Porque todos tenemos errores. Vino Pablo y lo encaró. Diga conmigo, lo encaró. ¿Cuántas veces ha encarado algún hermano? En vez de andar, a ver, ven, hermano,
Hermano Abraham, ¿usted por qué me está haciendo cara? A ver, ¿qué es lo que le pasa conmigo? ¿Qué le he hecho yo a usted? Es que usted no ha leído la palabra. ¿Cómo nos va a conocer la gente que somos discípulos de Cristo, que nos amemos unos a otros? Entonces, porque usted anda con cosas en su corazón contra mí, porque se le venga el rostro, ni siquiera la mano me quiere dar. Aleluya. Santo. Señor lo reprenda. Ya está como concubido la mano ahorita. Alaba. Lo está sintiendo carne propia ahorita. Es que la palabra llega. Amén. Una hermana que estaba haciendo, que participó en un drama, sintió que se estaba ardiendo en las llamas del infierno. Llamas eternas. Terminó temblando, hermano, llorando amargamente. Y yo te le digo, ¿qué andaría haciendo esta hermana para poder tener esa experiencia espiritual tan grande? Alaba a Jesucristo. Y lo encaró. Amén. Estamos en el versículo. ¿Cuánto? El 11, ok. Mas vamos a ver, hermanos, el 11 del capítulo 2, ¿verdad? Okay. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Cuando yo leo esto, hermano, al gran apóstol Pedro, al que lo tienen en otras religiones el vicario de su iglesia, de ellos, como sumo pontífice según ellos, el primer papa que nunca fue papado, porque ni la papa tenía, ni la papada que tenía. ¿Alaba? Vino Pablo y lo encaró. ¿Alaba? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Oiga bien, antes, lea esto bien. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Antes que vinieran los otros, los judíos. ¿Alaba? Pero después que vinieron, se retraía y se apartaban porque tenía miedo de los de la circuncisión. Compartía con los gentiles antes que vinieran los judíos. Estamos hablando de judíos cristianos. ¿Alaba? Pero cuando venían los judíos, ya me aparto de Abraham, me aparto de Dios, me aparto del otro. Aleluya. Se retraía, lo hacía a un lado. Esa era la debilidad del apóstol, no tener firmeza en ese sentido doctrinal. Quería estar bien con los gentiles, pero quería estar bien con los judíos, porque él dice, claro, como a mí me dedicaron para los judíos, pues tengo que estar con los judíos. Qué feo eso, ¿verdad? Y lo veían los hermanos, mentiras. Qué bárbaro. Ahora que vinieron los judíos, nos hacen nada. Nos ignoran. Como que no existiéramos. Como que lo contamináramos. Alaba. El Señor sabía cómo era Pedro, su carácter. A tal que tuvo que desplegar una visión de un lienzo, donde vio reptiles, animales impuros. Y le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Señor, sin ninguna cosa inmunda, el puro judío. Señor, sin ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. ¿Cómo me dice que mata y coma? Y el Señor le vuelve a decir, le dice, lo que yo he limpiado. ¿Sabes quién sacaría todo eso? Reptiles, cuadrúpedos, a los gentiles. Lo que yo he limpiado de eso, tú no lo llames común o inmundo. Alaba. Amén. Y aquí vemos a Pedro con hipocresía. No, que dice, te amo, pero te pateo. Alaba. Qué exagerado fui, ¿verdad? Ahorita con Pedro. Alaba. Versículo, vamos a ver. Vamos aquí, se me pasó la parte. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Aleluya. Oiga bien. Y en su simulación participaban también los otros judíos que estaban con él. No solo Pedro, sino los otros que estaban con él. En su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Oye, hasta Bernabé sale aquí que fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Por los hipócritas fue arrastrado Bernabé. Por eso no se congregan.
Alaba. Aleluya. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Amén. Aquí había uno que se llama Bernabé, pero fue arrastrado por el hipócrita también. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé que había viajado con él, Amén. alaba, el que había estado tiempo con él, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipócritas, es que los hipócritas siempre han existido y desde el inicio de la iglesia habían hipócritas. Alaba. Aleluya. Y aquí no hay, ¿verdad? No hay hipócritas. Aleluya. No vinieron. Alaba. Aleluya. Vamos, el que me está ayudando, vean. Pero cuando vi que no andaban rectamente, ¿cómo no andaban? ¿Y quién eran esos? Pedrito y su pandilla. Aleluya. Alaba. Los grandes apóstoles. Para que usted ande diciendo, yo ya no puedo estar en Cristo porque tuve mi debilidad. Me voy de la iglesia por este hermano. Aún los grandes apóstoles tenían los suyos. Porque son hombres. Y aquí lo dice claramente. Pedro, hipócrita. Y los que andan contigo, hipócritas doblemente. Alaba. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del Evangelio, porque el Evangelio era sin acepción de personas, eran todos iguales, judíos y griegos, no había diferencia, pero Pedro estaba haciendo diferencia en ese momento. Tenía que ser sacudido por otro apóstol, tenía que ser corregido, porque algunas veces, hermanos, como que andamos diferentes y tiene que venir alguien y ponernos en nuestro lugar. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para que aprendamos que aunque somos hijos de Dios, debemos de andar rectamente en el Evangelio, no haciendo acepción de personas, no haciendo diferencia entre uno y el otro. Amén. Y a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes detestan a alguien? Qué feo decir esto, pero como la humanidad. Hermano, ya superé el hombre caído, la mujer caída, la humanidad caída. Usted fue ya revestido de la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Así que espero que hoy, ¿cuántos vinieron los devocionales? ¿Cuántos fueron al ayuno? Espero que hoy, antes, en la hora que estemos orando, en la administración, usted salga de su lugar y encare diciéndole, no diciéndole todo lo que hizo, o lo que debe hacer, o lo que quiere hacer, no dándole un golpe al hígado, sacando el aire al otro, no haciéndole mala cara, sino con una cara de humildad y de amor en Cristo, porque la gracia de Dios lo sustenta. Dice, te perdono. ¿Lo que le dice primero? Te pido perdón. Humildemente dice, te pido perdón. Y te perdono por todo lo que he pasado. No diga todo lo que me ha hecho, porque no tengo antes de los apóstoles, entonces va a ir a hablar ahorita. Yo no ha hecho de los demonios, de los diablos, de las diablas, los hechos, de los carnales, de los mundanos. No me acuerdo cómo es que por fregar le dice mi hija al perro cuando el perro está, dice, de mal educado. ¿Cómo que le dice? Corriente, vulgar. Pues que otra cosa le decimos, son tres palabras que le decimos: corriente, vulgar. Arrastrado. Alaba. Sí, pobre oso, ¿cómo me habla? Entonces, porque usted fue corriente, vulgar, común. ¿Qué dice común? Alaba. ¿Sí? Entonces viene, te pido perdón y te perdono. Va a terminar el año así. Vamos a orar por bendición del año, esté lleno de rencores. Ay santo, gloria, Quiero gloria. servirle a Dios y esté lleno de rencores.
Deja el orgullo. ¿Cómo creen que estuvo Pedro cuando le encaró Pablo? Me imagino que la gran manzana que tenía aquí, ¿verdad? O la gran nuez, como le llaman, que le había quedado atorada aquí la salida. ¿No? Trabado. Cuando vino el apóstol le encaró. ¿Qué le encaró? Hipocresía, deja de ser hipócrita, ¿vale? Aleluya. Y pide perdón. Y perdón. Alaba. ¿O piensa ser hipócrita toda la vida? El hipócrita tiene parte en el lago de fuego y azufre. Aleluya. Alaba. Ve que no me están ayudando. Están tocadas por la presencia de la palabra. Santo, de Dios. gloria. Buen día vino, hermana Guadalupe. Aleluya. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Oiga, usted está entendiendo esto. Si tú siendo judío vives, adoptaste la manera de vivir como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Es algo erróneo, es algo incomprensible, es algo que no debes hacer, Pedro. Alaba. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿No han leído esto? La moderna iglesia judaizante. Alaba. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Amén. Está clarita la palabra. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Amén. No salvan las obras de la ley, no justifican ante Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amén, amén. Así que deja ya de andar con esa mentalidad de andar judaizando a los demás. Alaba. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Oiga, dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, porque los de la circuncisión, a los otros no cumplir la ley a como ellos, amén, todavía andaban cumpliéndola a estas alturas. Ellos decían que los que seguían al Señor como que andaban en pecado porque no cumplían las horas de la ley. Alaban. Por eso, si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruir, oiga, y esto está bonito, esta palabra, no solamente viendo las obras de la ley, porque está hablando de la obra. Esto se puede enfocar también en tu vida pasada. Las obras que se destruyeron cuando viniste a Cristo. Alaba. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, o las vuelvo a tomar, o las vuelvo a hacer, las vuelvo a recibir. Alaba. Vuelvo a repetir, porque si las cosas que destruí, lo que dejé en el pasado, lo que dejé en el olvido, lo que Dios me quitó de mi corazón que ya no sirve, alaba, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, vuelvo a pecar, alaba, estás en maldición, otra vez, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente como crucificado, amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo no aplauso a que vive. Con Cristo estoy juntamente crucificado, hermano. Ya las obras de la ley, ya las cosas pasadas, ya son pasadas, ahora somos nuevos en Cristo, amén. Aleluya, ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, amén, y lo que ahora vivo en la carne, lo que queda después de estar en Cristo, amén. Nuestra vivencia en la carne no quiere decir en el pecado, alaba, sino en que somos humanos. ¿De qué está compuesto el ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y el cuerpo que tenemos? Tejidos, carne, huesos, alaba, sangre, nuestros órganos. Entonces dice el apóstol aquí. Y lo que ahora vivo en la carne, todos mis sentimientos, todas mis emociones, todo lo que soy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En qué lo vivo? En la fe de Dios. Mis sentimientos van dirigidos hacia el Señor, a andar en el camino verdadero de su palabra. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en mi fe fuerte en el Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Él reconoce ese sacrificio hecho grandemente, esa inmolación, ese holocausto, ese sacrificio hecho en aquella cruz, por Él y por toda la humanidad. Y Él lo destaca en la vida del apóstol. Él lo destaca como algo muy preciado. Amén. Amén. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, oiga bien, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros confiamos todavía en los rudimentos de la ley, en vano estamos nosotros en Cristo. Entonces dice acá, termina diciendo el capítulo 2, entonces por demás murió Cristo. Entonces no sirvió de nada lo que hizo Él en la cruz, porque siguen en los rudimentos, siguen bajo la ley, siguen bajo los preceptos antiguos. Tenemos que estar bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Seguir a Cristo y no estar judaizando a los gentiles. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Más bien cristianizando a los judíos. Denle un aplauso fuerte al que vive de Jesucristo. Vamos a quedar hasta aquí en el capítulo 2. Amén. Ponte en pie en esta preciosa noche. Gracias te damos, Padre, por tu bondad infinita. Levanta tu mano aquí, lo quiten así rapidito y vamos a orar.